Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray. Buenas Todos, noches. todas bien. Sí, Fray, gracias. Buenas Me noches, alegra. Fray. Bien. Entonces vamos con el Salmo. Ahora esperen que el Salmo 104. El estribillo dice: el Señor es fiel a su promesa. Repitamos. El Señor es fiel a su promesa. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. El Señor es fiel a su promesa. Gloríanse de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. El Señor es fiel a su promesa. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor es fiel a su promesa. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor es fiel a su promesa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Como en el ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es fiel a su promesa. El Señor es fiel a su promesa. Bien, entonces posiblemente esta será la última parte de este podcast que se llama esta presentación, que pone en el contexto, dentro de un panorama, por lo cual ustedes podrán entender mejor lo que voy diciendo a lo largo de estas lecciones, sabiendo, digamos, el contexto precisamente donde nacieron estas cosas. Entonces, vamos a esta última parte posiblemente de este podcast. Prestemos atención. Dice San Juan Pablo II, Papa. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. A propósito de confirmas, diría que esta imagen de Monseñor Romero y también de los mártires franciscanos, personas que han hecho parte de mi vida,
oía las noticias continuamente. Nicaragua, Monseñor Omer dijo esto, el padre de Quiriguá está haciendo eso, pero lo han amenazado. Toda esta historia que era muy común, en el Quiché, decenas de gente que mataban, y ahora verlos glorificados para toda la humanidad es una confirma de que ese tipo de lucha, ese tipo de ideal de estar junto al pueblo que sufría era auténtica, era sacrosanta, era sostenida por personas que han sido heroicas en su lucha, precisamente de compasión, de sostenimiento del pueblo que busca su liberación. Y además de toda la ideología, la teología latinoamericana de mucho valor, era toda una confirma. Bien, pero ahora seguimos lo que hemos dicho hasta ahora, las intuiciones teológicas de ese tiempo. Dios es amor. Dios es solo amor. Porque que Dios es amor, todo el mundo lo dice y todo lo decía. Pero admitía también que a veces te manda al infierno cuando se ve que tú no le haces caso. No. Entonces tiene que ser Dios es solo amor, no es otra cosa. De manera que esta pintura de la capilla Sistina, vienen tantos chinos, tantos japoneses que la miran y que hacen tantas fotos. Bueno, se trata de Cristo que manda al infierno. Esta es una cuestión cultural del tiempo, pero no es la enseñanza cristiana hoy, como el Espíritu Santo ha ido aclarando, ha ido iluminando a lo largo de la historia y que está haciendo entender especialmente en nuestro tiempo, que Dios es solo amor. Y en 1999, el Papa San Juan Pablo II precisamente dijo: el infierno no es castigo de Dios. Viene de premisas puestas por el ser humano en esta vida. O sea, es el ser humano que busca ese tipo de consecuencias por su vida. El Señor solo ha puesto en guardia de que de decisiones malas vienen consecuencias dolorosas. Esto sucede en la vida nuestra de cada día. Nos lo dice el papá, la mamá. Fíjate que si no estudias, no va a pasar el examen. Así decía Dios, decía Jesús. Entonces, el infierno no es castigo de Dios, dice San Juan Pablo II, Papa. Y aquí hay que caer en la cuenta que cuando una cosa lo dice un Papa, una enseñanza sobre todo teológica, lo dice un Papa, es que no es porque se levantó en la mañana y se le antojó decir eso. Es que allí confluyen todas las reflexiones, las profundizaciones, los estudios, las intuiciones de tantos santos, de tantos teólogos, que en alguna manera confluyen allí, y el Papa se hace voz, se hace instrumento de esas luces que han venido apareciendo. De manera que si San Juan Pablo II, al final del 1900,
1999, en víspera de la celebración del segundo milenio, se atreve a decir eso, no es porque se levantó en la mañana y se le antojó, sino porque ha llegado a una conclusión recogiendo todos los testigos, los testimonios que se habían dado. De esa primera intuición, Dios es solo amor, viene tantas otras. Todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. Porque lo que hace sufrir y morir no es amor. Es solo consecuencia de algún uso malo de la libertad humana. Entonces siempre viene del ser humano todo lo que hace sufrir y morir. El sufrimiento y la muerte son enemigos de Dios. Eso sí, hay tantas veces San Pablo, fruto del pecado es el sufrimiento y la muerte. Entonces Dios no va a usar el fruto del pecado, que es enemigo de Dios, el pecado. Es un actuar contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que es fruto de esta decisión del ser humano no puede ser usado por Dios para sus planes de amor, de salvación. Entonces, de él no viene nada que haga sufrir y morir. Y fíjense, todo lo que hace sufrir y morir no lo quiere Dios, ni lo permite. Esa palabrita hay que tener cuidado, porque es como un dulce que se pone a la palabra de voluntad de Dios, que quiere que tú sufras. Entonces, por no decir eso, se dice, Dios permite. Tu hijo ha sido atropellado por ese hombre borracho en carro. ¿Qué vamos a hacer? Dios lo permitió. Y uno dice, bueno, Dios lo quiso. Al final se lo permitió, el por qué lo quiso. Entonces, una palabrita traicionera. No hay que usarla en estos contextos, porque Dios ni quiere lo que hace sufrir y morir, ni lo permite, solo lo tolera. Esa es la palabra que hay que usar. Tolera, ¿por qué? Porque la libertad humana la respeta. Y ocurren estas cosas. Uno se emborracha por el uso malo de su libertad, se va contra el muro o se atropella a otra persona. Eso es fruto del mal uso de la libertad de un ser humano, nunca de Dios. Dios llora contigo en la cabecera de la cama del hospital donde te han llevado porque te has ido contra el muro, pero la causa fuiste tú, el uso de tu mala libertad. Dios llora contigo por las consecuencias que tú estás afrontando por el mal uso de tu mala libertad, de tu libertad. No quiere el sufrimiento y la muerte, ni lo permite, sufrimiento y la muerte, solo lo tolera, porque así quiso el mal uso de la libertad humana. Y eso es que Jesús no solo enseña eso, sino que ha sido víctima del mal uso de la libertad humana, pero no siente rencor o odio contra nosotros, que hemos querido su pasión y la pasión de tanta gente. Cuando nosotros hacemos el mal, hay tanta gente que sufre, y gente inocente, y gente pobre, niños inocentes. Dios no se venga, no se pone
así vengativo contra de ti. Solo llora como hace una mamá, que sabe que te sucedió eso porque te emborrachaste, pero ahora que estás en la cama, te cuida con toda la ternura que una madre es capaz de hacer. Así es Dios. Recordemos, la madre es la imagen más cercana de Dios. Todo lo que hace sufrir y morir no es de Dios. Entonces, otra gran intuición teológica, la muerte de Jesús, el sufrimiento de Jesús, la agonía de Jesús y la muerte de Jesús no fue un plan de Dios. ¿Cómo nosotros decimos? Así era la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, hágase, Padre, tu voluntad. Es que hay que profundizar ciertas frases de la Biblia. Y en eso estamos en camino. De ahí viene el problema nuestro, que interpretamos la Biblia y el Evangelio al pie de la letra. Nos saltamos 2000 años de cultura, de historia, de contexto de otras cosas y no entendemos claramente lo que significa. Entonces, la voluntad de Dios. Dios, ¿qué quiere de nosotros, de todo ser humano? Quiere que le hagamos caso, porque su voluntad es siempre una voluntad de amor. De manera que, ¿cuál era la voluntad de Dios también en esa circunstancia de la pasión de Jesús? Que lo agarraron y lo juzgaron y lo mataron como hacían con miles de personas que consideraban enemigos del Imperio Romano, o los sacerdotes que consideraban enemigos de ellos, del templo, de su manera de interpretar las cosas. ¿Cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que uno ame y que sea fiel en el amor. Esta es la voluntad del Padre. No hay otra voluntad. Él es amor y por lo tanto lo que quiere es que amemos y que seamos fieles al amor. Esa fue la voluntad del Padre. También en esta instancia dramática de Jesús. Entonces, cuando Jesús se encontró delante del sufrimiento terrible y de la muerte, quería irse. O sea, no lo quería ese sufrimiento, ni la muerte. Pero, sin embargo, Padre, hágase tu voluntad, que es voluntad que yo sea fiel en el amor, cuando prometí en el bautismo y después en la predicación del Evangelio, cuando prometí de querer la salvación de la humanidad, cuando prometí de implantar tu reino de amor, justicia, paz, verdad y vida, y de ser fiel, de llevar adelante ese proyecto, que era tu proyecto de amor. Yo prometí eso, y esta era tu voluntad, y yo quiero hacer tu voluntad. Quiero seguir fiel al amor, a pesar de que todo eso me repugna. Eso significa la voluntad del Padre. Por lo tanto, no hay que interpretarla diciendo la voluntad del Padre era que Jesús muriera. Entonces Jesús hace esa voluntad. No, hay que darle vuelta según otros elementos que hay que sacar.
Entonces la salvación, al final diremos en qué consiste la salvación. La salvación de Jesús fue consecuencia de esa fidelidad en el amor. Nos ha salvado con su amor, haciendo la voluntad amorosa del Padre. Y últimamente, precisamente hace pocas semanas, me ha alegrado que era el viernes que se celebraba el corazón de Jesús, la fiesta del corazón de Jesús. Se leyó un pasaje de la encíclica de Pío XII, Aurietis Aguas. Me agradó y para mí fue una confirma de lo que había intuido en este contexto. Me agradó que allí el Papa dice: Jesús, a pesar de la repugnancia que sintió naturalmente, esa palabra, naturalmente, contra el sufrimiento y la muerte, para mí ha sido una confirma muy importante del magisterio. O sea, que el sufrimiento y la muerte no viene del Padre, no viene de Dios. Y es repugnante. Todos nosotros sentimos repugnancia contra el sufrimiento y contra la muerte. También Jesús la sintió. Humano como nosotros, menos en la maldad, menos en el pecado. Entonces Jesús también sintió repugnancia contra eso. Sin embargo, quiso ser fiel a la voluntad de amor del Padre, que quiere el reino en este mundo, y no un reino de injusticia, de odio, de guerra, de muerte, sino un reino de amor, justicia, paz, verdad y vida, que Jesús había implantado y había prometido de llevarlo adelante con fidelidad hasta la muerte. Esa era la voluntad del Padre, la fidelidad de Jesús. Y Jesús quiso hacer esta voluntad. Pero eso casi hace un revuelo o un revoltijo de todo el dogma de la redención. Pero entonces Jesús no nos salvó con su sufrimiento pagando a la voluntad del Padre, que quería que nosotros pagáramos con sufrimiento la ofensa que le habíamos hecho con nuestros pecados. No es así. Bueno, ahí la intuición mía que eso me hacía sentir una repugnancia enorme. Dios es amor y es tan mezquino que quiere que nosotros le paguemos por esa ofensa. ¿Qué es eso? ¿Qué le podemos pagar nosotros a Dios? Dios, ¿cómo es? Quiere que nosotros, tan pobres, tan mezquinos, quisiera que nosotros pagáramos. Es toda la doctrina de San Anselmo, que luego Santo Tomás y todos los teólogos de la Edad Media han desarrollado en ese sentido. Porque la historia conlleva la incomprensión de ciertas realidades, y será la historia con la revelación del Espíritu Santo que va haciendo en la historia por medio de la Iglesia, por medio de los santos. Y hoy estamos en posibilidad de entender ya toda esta abertura sobre una nueva interpretación, que es una apertura nueva sobre la belleza, la bondad, el amor, la ternura de Dios. Entonces, Jesús no pagó al Padre por nuestros pecados. Entonces no nos salvó pagando con su sufrimiento. Claro que no. Claro que no. Porque el Padre no quería este sufrimiento. El Padre no quiere el sufrimiento y la muerte de nadie.
menos todavía de su Hijo inocente. Solo que la humanidad actúa así y el amor del ser humano tendrá que ir adelante aún en medio de estos contextos. Y así le tocó a Jesús. Y Jesús fue fiel al amor, enseñando a toda la humanidad cómo hay que caminar en este mundo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo hay que hacerla hasta el final? Y cómo hay que confiar en Él hasta el final, porque Él es amor y no hará que el fruto del pecado gane la resurrección. La confirma. La cosa es un poco más larga, pero reducimos. La confirma de estas cosas la he encontrado leyendo una carta pastoral que hizo el obispo de San Salvador en ocasión de los 40 años del martirio de Padre Rutilio Grande. Y dice eso, Padre Rutilio, sobre el martirio. Padre Rutilio, al morir, dijo a la gente alrededor: hijo, siempre hay que hacer la voluntad de Dios. Y naturalmente la gente que entendió lo que se entendía siempre, que la voluntad de Dios era que el Padre Rutilio muriera así. El arzobispo de San Salvador comenta: naturalmente la voluntad de Dios no era que Padre Rutilio muriera de la muerte así macabra. Esa ha sido una confirma. Entonces el arzobispo de San Salvador no cree que la voluntad de Dios sea que la gente muera así. Bueno, para mí fue una confirma. Pero la confirma más fuerte la encontré en febrero de 2019 en un periódico que es el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana. O sea, lo que está escrito ahí es una cosa importante, no se puede escribir cualquier cosa, sobre todo sobre la cuestión de la fe. Bien, se puede ir a ver en ese periódico que se llama Avvenire, que significa el futuro. Allí, un teólogo que escribe, un columnista de este periódico, escribió lo siguiente. Digo así los conceptos porque no puedo leer lo que escribió, demasiado largo. Él dice a propósito de la redención de Jesús, precisamente partiendo de la idea que no era voluntad de Dios que Jesús muriera así. Era voluntad de los sumos sacerdotes y del Imperio Romano. Esta era la voluntad. Como sucede en todas las cosas, buenas y malas. Voluntad del ser humano. Dios ha dicho cómo el ser humano tiene que vivir en este mundo. Es tratar de hacer la voluntad de Dios, que es solo voluntad de amor. De manera que Jesús no nos salvó. Estas son palabras del columnista. Jesús no nos salvó con su sufrimiento, sino nos salvó en el sufrimiento. Dios no nos salvó con su muerte, pagando al Padre, sino nos salvó en la muerte. Son cosas diferentes. La gente quiso darle, los soldados romanos, la muerte y el sufrimiento. Él nos salvó con la actitud que tenía dentro de su corazón y en su voluntad, en el sufrimiento y en la muerte. Y sabemos cuáles fueron esas actitudes. Fidelidad al amor. Amor y fidelidad al amor
concluyendo en la confianza total en Dios amor. En tus manos, Padres, encomiendo mi espíritu. Enseñándonos este camino es como Jesús nos salvó. Y concluyendo, ¿verdad? Concluyendo en este sufrimiento, el sufrimiento no es bueno. El sufrimiento es negativo. También para Jesús fue negativo. Por eso sintió una repugnancia natural contra el sufrimiento. Y la muerte no es positiva. Si no hubiese habido el pecado, ¿cómo habríamos muerto? ¿Cómo murió la Virgen? Que no se llama muerte, sino dormición. El sufrimiento, Jesús no nos salvó con el sufrimiento, sino en el sufrimiento, con sus actitudes amorosas y fieles al amor. La religión cristiana no es la religión del sufrimiento, es la religión del amor, que acompaña la lucha de la humanidad, de la ciencia, contra el sufrimiento, porque es la religión que enseña que el mundo terminará precisamente con la victoria de la vida sobre el sufrimiento y la muerte. Bien, yo espero que se haya entendido el conjunto de todo esto, ¿verdad? Y se sacará el fruto que cada uno de ustedes querrá sacar. Chao. Vamos a tener 3 minutos de descanso y ustedes luego pueden hacer preguntas sobre estas cosas. Entonces, quítale el... y así termina. Entonces, la conclusión. Bien. Ahora, explicamos eso un ratito y vamos con las fotos. Al menos a ver si hay preguntas. Esta caricatura es horrible. Cuando me digo la foto o la caricatura. Bueno, yo digo para cambiar un poco la caricatura. Pero luego me sale esa caricatura que parece un perro. Un mastín.
Después de la primera, damos esos 5 minutos de descanso. Si hay preguntas, seguimos, y si no, seguimos con la otra. Eso del podcast, siendo una buena idea. Eso, vamos a retomemos la cosa. ¿Cuántos son? ¿Cuántos están? 26. 26. Muy bien. Entonces, aquí estamos para que si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante. No hay preguntas. Está todo claro, Fray. Todo claro. Me alegra. Yo Sí. quisiera solo comentar, padre. Soy Abel Pérez. ¿Cómo dice? Sí, padre. Solamente quisiera comentarle. Diga. Soy Abel Pérez. Sí, sí. Sí, a ver. Es bien complicado como... ¿Qué le explicara yo? ¿Cómo se lo dijera? Decirle estas cosas a la gran mayoría de las personas, porque hemos venido diciendo siempre, ay, fue la voluntad de Dios, hermana o hermano. Debería estar contenta porque su mamá, Dios ya se la llevó y Dios la tiene ya en sus brazos. Entonces, y ya no llore, hermana, ya no llore, hermano, su difunto. Fue la voluntad del Señor que así muriera, ¿verdad? Sí. Y si es un bebecito, ay, no se preocupe, hermanito o hermanita. Ya es su bebecito, ya está en el coro de los ángeles. Es otro de los ángeles que el Señor quería, ¿verdad? Sí. O sea, son como Bien. Son cosas que se hace todos los días. ¿Cómo hacer para modificar esta manera, verdad? Así como lo estamos haciendo ahorita, empezando a poner levaduras, pedacitos de levaduras en las parroquias, en un periódico, en un folleto, en un Zoom, así. Y entonces, ustedes cuando hablan con decenas de otras personas de estas cosas, de alguna manera ustedes ponen ya otra levadura, aunque la persona no se convenza, pero tal vez está el muchacho que está haciendo sus tareas y oye la conversación y posiblemente se convence y entonces empieza a ver el mundo diferente. Y así se multiplican las cosas. Y no solo. El magisterio, poco a poco, ya va por ahí. Cuando Benedicto XVI, queriendo explicar qué significa Dios Todopoderoso, desarrolla el tema y dice que ese Todopoderoso no significa que Dios lo puede todo. Porque desde el momento que nos ha dado la libertad a nosotros, se ha limitado en la suya. Y el poder de Dios es solo uno. El de amar. La potencia de amar. Y esa potencia vencerá. Estas cosas, el Papa lo ha dicho en una audiencia pública de 10.000, 15.000 personas que vienen de todo el mundo, las cuales empieza a sentir algo diferente de cómo pensaba siempre y cuando regresa contando que ha oído el Papa
y habla de esto, y entonces la masa, digamos, se va suavizando. La masa tradicional o tradicionalista se va suavizando, y el ser humano busca otros elementos que reemplace. Así va la cosa, según lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, 26, cuando dijo a los apóstoles: ahora ustedes no me pueden comprender todo, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, les irá explicando la verdad que yo les estoy diciendo, les irá explicando la verdad toda entera. Y eso ocurre a lo largo de la historia. Aquí lo que queda es que cada uno de nosotros haga el papel que le corresponde de dar testimonio con el ejemplo y también con la palabra, como estamos haciendo ahorita. También con la oración. Ahora. Una pregunta. Sí, ¿hay otra pregunta? Sí. Vamos a ver. Laura pregunta. Fray, disculpe, ¿cómo saber si estamos haciendo la voluntad de Dios o si estamos dejando que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas? El Evangelio de hoy: los reconocerán por sus frutos. Porque un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por lo tanto, cuando los frutos de uno que actúa, de uno que habla, son buenos, entonces eso viene de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando los frutos son malos, quitan vida en lugar de darla, entonces esa no es voluntad de Dios. Es bastante sencillo, no es muy complicado. Alguna vez uno podrá algo confundirse, pero son pocos. A partir de esta frase de Jesús, no es difícil. Había una segunda parte. Es lo mismo. Pero es la misma, ¿verdad? De dos maneras diferentes. Sí, sí. Entonces, ¿cuándo sabemos que es voluntad de Dios? Cuando estamos haciendo cosas buenas. Cuando estamos siguiendo pensamientos buenos, intuiciones buenas, que dan vida. Cuando se dice bueno, se dice que dan vida. Que dan vida a mí, a los demás, porque les estoy explicando, les estoy dando la verdad, la bondad, eso. De los frutos los reconocerán. Entonces, concluyendo, una primera conclusión, porque luego está la última conclusión que les gustará mucho, son fotos que resumen todo lo que yo les he estado contando de mi vida. Entonces, para concluir, esto de las intuiciones teológicas que yo he nombrado 3 o 4 y que irán escuchando a lo largo de todas las clases, fíjense lo que dijo Papa Francisco el 2 de marzo del 2007. Pero el Papa Francisco no. No. El Papa Benedicto XVI. También Papa Francisco repetirá lo mismo al clero, pero ahorita no tengo la fecha. Pero la fecha de Benedicto XVI al clero de Roma. Fíjense bien qué es lo que les dijo al clero de Roma. Se necesitan enfoques diversos. Estaba hablando de la explicación del Evangelio, de la Biblia. Dice que hoy, en esta nueva época, se necesitan enfoques
diversos. Antes se enfocaba solo el dolor de Jesús, ahora hay que enfocar el amor. Y nosotros decimos, nos salvó con su amor, no con su sufrimiento. Son enfoques diversos. Se necesitan enfoques diversos. Diversos tipos de reflexión. Yo he estado reflexionando. El arzobispo de San Salvador, al escribir aquello de Padre Rutilio Grande, hay que hacer la voluntad de Dios, y comenta, sí, pero la voluntad de Dios no era que Padre Rutilio muriera de esa muerte macabra. Y añade otra cosa que a mí se me olvidó. Y dice, tampoco la del Hijo, con la H mayúscula. Entonces eso va directo a lo nuevo que yo estoy diciendo. O sea que Dios no quería la muerte macabra de Jesús. No era voluntad suya la muerte macabra de Jesús. Una primera confirma la del arzobispo de San Salvador. Es un arzobispo. Si dijera cosas contrarias a la fe, etcétera, le llamaría la atención con seriedad y todo el mundo sabría. Pero no. Y así luego vienen otras confirmas que vienen de ese periódico de los obispos de Italia. Son confirmas serias. Padre, perdone, padre, perdón por la interrupción. Un momento. ¿Cómo podemos interpretar? Terminamos este concepto y luego usted interviene. Diversos tipos de reflexión. El teólogo, en este caso yo hago de teólogo, el teólogo trate de encontrar pistas que correspondan a las exigencias y a los desafíos de nuestro tiempo. El teólogo trata de encontrar pistas nuevas que correspondan a las exigencias y a los desafíos de nuestro tiempo. Nosotros decimos que Dios castiga y en nuestro tiempo hay reglas severas que se dice que a los niños no hay que castigarlos. Y nuestro tiempo exige que nosotros hablemos no de castigo, hablemos de otros métodos. Entonces, es una nueva pista. Dios no castiga. Es muy exigencia de nuestro tiempo. Y dice, naturalmente, es necesario que el teólogo se atenga siempre a la fe del magisterio, a la fe de la iglesia. Y la última palabra será del magisterio. Entonces vean que aquí está una palabra muy, muy clara sobre la necesidad de la innovación en la interpretación de la Biblia. Innovación también en la interpretación de la Biblia, porque el Espíritu Santo está exigiendo esto dentro de este nuevo contexto. Ahora sí, Abel, dígame. Sí, perdón, padre, solo me quedaba la dudita de cuando se dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, muy bien. Mientras que ordinariamente la gente, cuando oye este pedazo, cree que le envió a su Hijo para que muriera por nosotros. El resto lo añade la gente, pero no, allí no se dice eso. Allí se dice que Jesús vino para que tengamos vida. Mejor Juan 10:10.
yo vine no para juzgar al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve, para salvar al mundo, o sea, para dar vida al mundo. Bien, ahora vamos con las fotos y con eso concluimos esta introducción que nos ha llevado 6 lecciones, ¿verdad? 2 semanas. Y la próxima semana ya empezamos un poco con las clases sistemáticamente. Ahora aquí Nayeli nos presenta las fotos y yo les iré algo explicando. Resumen, mi vida. Me llamó por nombre. Eso. Esta es la primera foto cuando yo entré al seminario. Tenía 12 años. Mi papá y mi mamá. Aquí ya estamos en estudio de teología y formamos un quinteto. 1, 2, 3, 4, 5. Yo estoy aquí. Que cantábamos a 5 voces. Y cantábamos en la iglesia o en las fiestas canciones de todo tipo. Pero polifonía se dice, o sea, a muchas voces. Como cada uno leía la música, rápidamente poníamos juntos una canción que se señalaba, nos sugerían. Bueno, eso, la cultura musical. Adelante. Aquí yo digo a los niños, yo he jugado en Inglaterra y los niños se asustan. ¿Es cierto que usted ha jugado en Inglaterra? Claro. Cuando fui en Inglaterra para estudiar teología, el primer año de teología y aprender el inglés, jugaba con los otros frailes ingleses donde estaba. Y aquí está, yo era defensa. Entonces, allí estoy amenazando a aquellos que quieren hacer gol. Allá está la portería. Vamos adelante. Aquí estamos todo nuestro equipo y jugábamos contra otro seminarista de otra congregación. Yo estoy aquí. Entonces, de verdad he jugado en Inglaterra. Vamos. Y aquí ya estamos en la ordenación sacerdotal. Estamos en el altar de Santa Juliana, que está a 4 metros de la porciúncula, o sea, donde Francisco recibió la indulgencia plenaria y donde Francisco fundó la orden franciscana. A 4 metros hay un ambiente más amplio que la pequeña capillita, entonces esa era allí donde se hacían las ordenaciones. El obispo tiene 92 años, el obispo que me ordenó. Vamos adelante. Aquí estoy dando, en esa ordenación, no me veo, estoy detrás de este fraile. Estoy dando la comunión a mi mamá. Vamos adelante. Y aquí viene mi papá, que antes de hacer la comunión me ofrece un ramo de flores. Y aquí es la bendición de la primera misa en mi pueblo. La bendición final.
aquí es el último matrimonio, la última boda que yo hice en Italia, antes de venirme a Centroamérica. Padre, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Pregunta. Está el 8 de febrero. Gracias. Preparen los chocolates. Vamos adelante. Y aquí yo había empezado como uno de ellos, 12 años. En el mismo seminario, ahora soy el rector, o sea, el director de este seminario. Y aquí están el equipo de fútbol de esos muchachitos con los cuales yo estaba como director. Y con esto terminamos toda mi historia en Italia. Eso. Y con eso terminamos toda esta introducción. Hagamos un aplauso a ese pobre fraile. Aplauso, Fray. Bien. Tenemos, no, en realidad ya he pasado. Muchos aplausos, Fray. Si tienes, ¿hay alguna preguntita así rápida, de curiosidad? Te mandaste el mensaje. Está bien. Entonces, Padre, su papá. les voy a dar la bendición. Padre, su papá y su mamá, ¿quién de los dos estaba más de acuerdo con que fuera fraile? ¿Quién más? Ya lo vi. Si mis padres. ¿Y quién de los dos estaba más de acuerdo con que usted fuera fraile? Era mi papá. Mi papá estaba más de acuerdo. ¿Qué tal, Freddy? Mi mamá un poco brava, pero al final estuvo contenta, ¿verdad? Sí. Así fue la cosa. Fíjense que eso es bonito porque hace ver cómo la trayectoria, ¿verdad? De un muchachito Falta un minuto. agarrado por el Señor y hasta el final. Bien. Ahora les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, Padre, Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. buenas noches a todos.